Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Iniciamos este club de lectura, queridos hermanos y hermanas. Por cierto, nuestro club de lectura 1087, con esta pregunta poderosísima que nos trae un elder de Israel, un apóstol del Señor Jesucristo, el elder Quentin L. Cook. ¿Es usted un santo? Qué buena pregunta para reflexionar, qué buena pregunta para reflexionar. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, al Club de Lectura con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Gracias por acompañarnos todos los días, todas las mañanas y durante todo el día, todos los días, con la programación que con tanto amor preparamos para todos ustedes. Antes de empezar, como es debido, quiero agradecerles por dejar un like, por suscribirse, por activar la campanita y por seguirnos. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias a todos los que ya están dejando sus comentarios. Y si ves este programa en diferido, puedes hacer lo mismo. Dejar un like, un comentario, activar la campanita, suscribirte. Gracias por eso. Vamos a iniciar este club de lectura como siempre lo hacemos, con una oración. Con su permiso voy a ofrecerla. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por todo tu amor. Gracias por cuidarnos tanto, por bendecirnos de tantas maneras que a veces no alcanzamos a reconocerlas por su abundancia. Y a veces también porque no somos agradecidos. Bendice nuestro corazón con gratitud. Haznos santos en este día, Padre Celestial. Permite que cada día nos parezcamos más a ti, que seamos más semejantes a ti y a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a seguir adelante en todas las cosas que hacemos. Bendice, por favor, a todas las familias de Sion, a las familias de todos los que ven este programa. Por favor, de manera especial, te pido y en unión a todos ellos, a los que estamos hoy en directo y a los que estarán en diferido, que llenes nuestras alacenas, que llenes nuestra vida con salud, nuestras mesas con alimento, con bienestar, que nos protejas de todo mal y de todo peligro. En especial, Padre Celestial, bendice por favor a nuestras hermanas viudas, solitas, separadas, solteras, que necesitan tanto de ti. Bendice a nuestros líderes, a nuestro profeta, a todos los que servimos en esta iglesia, aunque sea de una manera muy pequeña. Bendícenos, por favor, no nos dejes solos. Bendice a todos los misioneros del mundo y bendice a todos los voluntarios de More God Foundation para que sigan predicando este evangelio sin desistir, sin cansarse, sino al contrario, que tu voz se escuche desde todo sitio, tu mensaje retumbe en todo lugar del mundo. Rogamos esto pidiendo tu Espíritu en esta mañana, en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarme en la oración para iniciar este club de lectura. Aquí están nuestras clases de Ven, sígueme. Gracias por escogerlas, por utilizarlas como su herramienta, su ayuda favorita para estudiar
el Ven, sígueme. Agradecemos muchísimo a los cientos y miles que están viendo nuestras clases cada día. Si tú eres una de las personas que estás viendo nuestras clases, quiero decirte que las preparamos con mucho amor y con mucha dedicación. Gracias por acompañarnos siempre. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, queridos hermanos y hermanas, para que no se pierdan ninguna de nuestras clases, nuestros contenidos, las noches de hogar, los programas aplicativos, las noticias de la iglesia, las cosas que suceden, el club de lectura, ¿por qué no? Mañana vamos a tener un club de lectura fabuloso con nuestra querida Liz, hermanos y hermanas. El anhelo de conexión humana. El Elder Yagi nos trae este hermoso mensaje. Se los recomiendo. Mañana vamos a tener una buena experiencia espiritual con esto. También recuerden que aquí ponemos los antecedentes históricos de la clase de Ven, sígueme. Y anoche, oigan esto, anoche les compartí este mensaje, esta clase. Hermanos, si alguien se lo ha perdido, por favor, terminado este club de lectura, vayan a verlo. Porque estas clases nos van a preparar para el Ven, sígueme que viene del Antiguo Testamento el próximo año. A partir de enero, ya en unos días. Estamos a un mes larguito, hermanos. Así que les invito a que vean ese programa. De verdad, de todo corazón, lo preparamos con mucho amor también para todos ustedes. Recuerden que pueden dejar sus referencias acá para que nosotros les enviemos un mensaje de Jesucristo. Así podemos todos ser misioneros. Muy bien, abramos de una vez nuestra pizarra. Hoy no compartiré mensajes con ustedes, pero ustedes sí pueden dejarlos aquí abajo, todos sus comentarios. Porque iniciamos con el mensaje, con la pregunta del club de lectura del día de hoy. ¿Es usted un santo? El Elder Quentin L. Cook nos trae este hermoso mensaje cuando él todavía era de la presidencia o del primer quórum de los 70, queridos hermanos. Pero miren, ya va su línea profética aquí enseñándonos muchas cosas. Él nos cuenta, hace ya algunos años me encontraba en Atlanta, Georgia, como abogado, representando a un hombre que deseaba comprar un negocio. Después de varios días de negociaciones, llegamos a un acuerdo y firmamos los documentos finales. Esa noche, uno de los vendedores nos invitó a cenar para celebrar el cierre del negocio. Al llegar me ofreció una bebida alcohólica, la cual rechacé. Entonces me dijo, ¿es usted un santo? Como yo no comprendía bien lo que quiso decir, él repitió, ¿es usted santo de los últimos días? Y le respondí, sí, lo soy. Ah, qué hermoso, hermanos, poder contestar nosotros de esa manera cuando llegue el momento. Si tuviéramos la oportunidad que pudiéramos contestar con esta certeza, sí, lo soy. Dijo que había estado observando mi comportamiento durante las negociaciones y que había llegado a la conclusión de que o bien era miembro de la iglesia o tenía un problema estomacal. Ambos reímos. Después me contó que solo había conocido a otro miembro de la iglesia en persona, a David B. Hay, imagínense. Ambos habían sido directivos en una gran cadena de tiendas, terminada la Segunda Guerra Mundial. Me habló sobre la influencia significativa que el Elder Hay había tenido en su vida y el gran respeto que sentía por él. Y aquí voy a hacer me voy a detener, hermanos, un momentito porque estoy pensando. Imagínense ustedes que alguien se encontrara con un miembro de la iglesia. Voy a decir un nombre aquí imaginario. Entonces, uno de ustedes se llama Alfredo González. Hermanos y hermanas. Alfredo González o llamemos a otra persona que Rosalba Martínez. Alfredo González y Rosalba Martínez. Alfredo González para los hombres y Rosalba Martínez para las mujeres. Supongan que sucede esto. Ustedes son Alfredo González y Rosalba Martínez. Alguien se encuentra con un miembro de la iglesia y dice, qué interesante su iglesia. Yo conocí a otro miembro de la iglesia, a otro hombre miembro de la iglesia o a otra mujer miembro de la iglesia. Se llamaba Alfredo González o se llamaba Rosalba Martínez. Pero era muy diferente a usted. Bebía licor, fumaba, decía maledicencias. Su comportamiento no era adecuado. ¿Se dan cuenta cómo podría eso afectar la imagen de la iglesia? Qué bendición para el Elder Cook
que la referencia fue de un apóstol, pero qué triste sería si alguien mencionara nuestro nombre para mal. Puede ser de pronto de una forma calumniosa o con mentiras, pero si fuera algo real, oh, yo sí conocía a este hombre y era bastante malhumorado y atacaba a las personas. Pues yo sí conocía a esta mujer y era bien chismosa, o era mal hablada, o era eh, mal presentada, no se atendía personalmente. Eso nos puede pasar a hombres y mujeres, hermanos y hermanas. Solo lo pongo en el contexto. Este ejemplo fue positivo, pero pueden haber ejemplos negativos. Ahora, vayamos a un ejemplo positivo con nosotros mismos. Supongamos que alguno de ustedes se encuentra con alguien que no es miembro de la iglesia. Dice, ah, usted es santo de los últimos días. Ustedes dicen, sí, lo soy, con una gran sonrisa y con firmeza. Sí, lo soy. Y entonces la persona dice, yo conocí a otra persona, se llamaba tal, y ustedes conocen a esa persona. Y era un hombre o una mujer ejemplar. Era pulcro, limpio, bien hablado. Era educado. Definitivamente se le notaba que Dios estaba en su vida. ¿Cómo se sentirían? Bueno, hermanos, ahí están los dos ejemplos, los dos polos. Ahora sigamos con la historia del Elder Cook. Mientras volaba de regreso a San Francisco, reflexioné en lo ocurrido, especialmente en dos aspectos. Me sorprendió el modo en que me sentí cuando me preguntaron si era un santo, y me impactó la influencia positiva de un extraordinario ejemplo, el del Elder Hay. Tuvo en ese buen hombre. Dos cosas que hay que considerar ahí. ¿Qué significa ser santo, hermanos y hermanas? Antes de leer y antes de continuar, ustedes coloquen qué es ser santo. Para ustedes, ¿qué es ser santo? Por favor, colóquenlo aquí abajo en los comentarios. En la iglesia del Señor, los miembros son santos de los últimos días y tratan de emular al Salvador, de seguir sus enseñanzas y recibir las ordenanzas salvadoras con el fin de llegar a vivir en el reino celestial con Dios el Padre y nuestro Salvador Jesucristo. El Salvador dijo, este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las cosas que me habéis visto hacer, estas también las haréis. Hermanos, siempre, siempre el ejemplo. El ejemplo es Jesucristo. Bueno, ¿qué debo hacer? Si soy santo de los últimos días, ¿qué debo hacer? Busca en las Escrituras cómo es Jesucristo, cómo actuaba, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo reía, cómo miraba a los demás, cómo los hacía sentir. Incluso puedes analizar cómo pensaba. Busca cada día ser un poquito más semejante a ese ser. Elder Cook entonces continúa diciendo, no es fácil ser santo de los últimos días. Ese no fue el objetivo, que fuera fácil. La meta primordial de vivir en la presencia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo es un privilegio imposible de comprender. Entre las pruebas más grandes que la iglesia ha debido afrontar se encuentra el martirio del profeta José Smith, que lo estamos estudiando, ¿no? Apenas. Y después la expulsión de los santos de Nabú. Mientras cruzaban las planicies bajo circunstancias sumamente adversas, William Clayton compuso el extraordinario himno, «Oh, está todo bien», que les conmovió el alma y les hizo recordar su sagrada misión. ¿Quién de nosotros no se emociona al pensar en su sacrificio, valentía y cometido mientras cantamos? Aunque morir nos toque sin llegar, oh, qué gozo y paz. Ese himno les brindó consuelo, solaz y esperanza en momentos de gran dificultad y de obstáculos casi insuperables. Les levantó el espíritu y resaltó el hecho de que esta vida terrenal es un viaje entre la vida preterrenal y la vida eterna. El gran plan de felicidad. El inspirador himno del hermano Clayton hace hincapié en los sacrificios y en lo que significa realmente ser santo. Nuestros miembros pioneros tuvieron que afrontar los desafíos de ser santos en su época. En griego la palabra santo significa apartado, separado y consagrado. Me encanta, me encanta.
sea, literalmente cuando damos una bendición, podemos decir estas cosas, ¿no? Apartado, separado y consagrado, bendecido. Pero también podemos decir este aceite que es santo para la unción de los enfermos. Si vamos a ser santos en nuestros días, debemos alejarnos de la conducta malvada y de los fines destructivos que imperan en el mundo. Se nos acosa con imágenes de violencia e inmoralidad. La música inapropiada y la pornografía se toleran cada vez más y el uso de las drogas y del alcohol está fuera de control. Se hace cada vez menos hincapié en la honradez. De hecho, se celebra la honradez y en la buena reputación. Se exigen los derechos individuales, pero se desatienden los deberes, las responsabilidades y las obligaciones. Voy a detenerme con dos cosas aquí. La primera, yo he escuchado muchos narradores deportivos y aquí este es un mensaje que es para todos, pero voy a utilizar un término porque, bueno, algunos hermanos argentinos me estarán viendo y dirán, hermano Walter, ¿cómo habla esas cosas de Argentina? Pero no estoy hablando de Argentina, estoy hablando del apoyo a algo indebido. He visto, y ustedes la mayoría han visto, que se celebra mucho que Armando Maradona, un futbolista extraordinario en su momento, aunque con muchas deficiencias como persona, me refiero a su comportamiento, hace un gol en el Mundial, justamente creo que es en México 86, hace un gol que mete la mano. Entonces engaña a todo el mundo y en lugar de cabecear, mete la mano y hace el gol. Muchos celebran esa acción y le han colocado un nombre a esa acción. La mano de Dios. Cuando hablan del gol, dicen la mano de Dios. Pero ¿cómo Dios estaría en algo que no es honesto? El mundo celebra muchas veces ese tipo de acciones, las exalta. Qué listo, qué inteligente, qué vivo, decimos aquí en Colombia, qué vivo, qué viveza la de esa persona de meter la mano y hacer el gol, engañar al árbitro, a los jueces. Pero hay quienes la celebran como si fuera la mano de Dios. Hermanos y hermanas, en este mundo decaído, muchas cosas malas suceden y esas cosas malas penetran el corazón. También en este mundo se reclaman derechos. A menudo vemos manifestando a las personas, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica. Hay manifestaciones a diario, en todo lugar, por el agua, por el techo, por el alimento, por el vestido, por la educación, por el transporte, por la política, por la seguridad, por todo. Un pensador a quien he seguido durante años enseñó una vez algo que me impactó y dijo él, hoy voy a salir a manifestar contra mi desidia, contra mi incapacidad de buscar un futuro mejor, contra mi pereza, contra mi necedad de seguir los consejos, de no ahorrar, de no ser precavido, de no hacer ejercicio. Hoy voy a salir a marchar contra mí, a manifestarme contra mí, en lugar de manifestarme contra otros. A menudo, hermanos, exigimos derechos, privilegios, bondades. Y está bien hasta cierto punto que le exijamos al gobierno, ¿cierto? A los estados, a los entes gubernamentales, pero también tenemos que cumplir con deberes. Y esos deberes indican que cada uno de nosotros debe trabajar y buscar ser autosuficiente. Cierro este comentario aquí, queridos hermanos y hermanas, y continúo con el mensaje. Miren lo que dice el Elder Cook. Ha aumentado el lenguaje grosero y la ostentación hacia lo despreciable y lo vulgar. El adversario ha sido implacable en sus esfuerzos por destruir el plan de felicidad. Si nos apartamos de esa conducta mundana, tendremos el espíritu en nuestra vida y experimentaremos gozo de ser santos de los últimos días. Como santos también debemos evitar la adoración a los dioses del mundo. A los dioses del mundo, hermanos. ¿Qué dioses del mundo podrían ser los que adoramos, mis amados hermanos y hermanas? Si quieren, hagamos una lista. Por favor, coloquen aquí abajo en los comentarios una lista de esos dioses mundanos que podemos adorar y
dejar incluso de lado cosas tan importantes como a Dios, nuestra adoración a Él, nuestro servicio a otros y nuestra propia familia. Hace un tiempo entrevistaba a una buena mujer, a una buena miembro de la iglesia, y ella estaba agradecida y decía, antes de ser miembros de la iglesia, mi amor, decía ella refiriéndose a su esposo, decía, mi amor, 2, 3 o 4 veces a la semana se iba después del trabajo con amigos a tomar licor, porque él decía que tenía derecho, que trabajaba bastante y que para eso se mataba trabajando y que tenía derecho a tener tiempo con sus amigos. Miren lo de los derechos, ¿no? Tenía derecho. Pero ella me decía con una sonrisa en su corazón y con lágrimas. Sonrisa en su rostro y en su corazón y con lágrimas en sus mejillas. Hoy día, mi amor llega a casa muy temprano después de trabajar. Consiente a los hijos, me trata bien a mí. Amo que seamos miembros de la iglesia. Eso es ser santo de los últimos días. Eso es ser santo, hermanos. Cambiar una vida pecaminosa y alejada de Dios por una vida familiar, una vida más cerca de los que amamos. Si uno está, queridos hermanos, tomen esto como un parámetro en la vida. Si uno está con las personas que ama, generalmente uno estará cerca de Dios. Las personas que nos aman quieren que nosotros amemos a Dios y están con nosotros en los momentos más importantes de nuestra vida. Y esos momentos generalmente incluyen la adoración a Dios. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Sigamos con nuestro mensaje, el Elder Cook. Él continúa diciendo, el presidente Hinckley ha expresado el deseo de que toda persona disfrutará de algunas de las cosas buenas de esta vida, pero advirtió, la obsesión con las riquezas es la que corrompe y destruye. En 1630, John Winthrop habló a sus compañeros de viaje a bordo del buque Arbella. Arbela, me imagino que se podría decir, ¿no? Acerca de una visión del nuevo mundo, América, que se llegó a conocer como el sermón de la ciudad asentada sobre un monte. En su último párrafo, Winthrop mencionó Deuteronomio 30 y amonestó acerca del adorar y servir a otros dioses, e hizo particular hincapié en los placeres y las ganancias. Hace algún tiempo el presidente Kimball explicó que incluso las casas, los botes, las credenciales, los títulos e intereses similares se adoran como a ídolos cuando nos alejan del amor y el servicio a Dios. Bueno, creo que el presidente Kimball agrandó aquí la lista de los dioses ajenos, ¿cierto, queridos hermanos y hermanas? Y creo también que no debemos hacer de algo bueno una debilidad. Eso lo enseñó el presidente Oaks hace muchos años. No hacer de nuestras fortalezas nuestras debilidades. No hacer de nuestros puntos fuertes nuestros puntos débiles. Amamos nuestras carreras, nuestros estudios, pero lo primero es el estudio del Evangelio. Hace unos días hablaba con una buena madre que me decía, tuvimos la graduación de seminarios de mi hija. No fue tan buena como yo la esperaba. Hubiera deseado algo más solemne, porque es lo más importante en la vida de mi hija hasta este momento de la vida. Cuando ella dijo eso, pensé, ¿y qué de la educación secular? ¿No es importante? Y entonces recordé, la educación espiritual supera con creces la educación secular. Ahora, ambas tienen que ir de la mano, pero si me invitaran a celebrar que mis hijos se graduaron de seminarios e institutos o obtuvieron un título universitario, celebraría por días y toda mi vida que han obtenido conocimiento de Cristo, gracias al sistema educativo, gracias al seminario, al instituto. Qué bendición
son esos programas en la iglesia. No descuidemos lo que es sagrado por lo que no es. Algunos padres se preocupan más por el seminario o por el estudio del evangelio de sus hijos y apoyan más el deporte o las actividades lúdicas o seculares, porque finalmente de esto vivirá mi hijo. Pero nosotros vivimos de toda palabra que sale de Dios. Tengamos en cuenta y mucho cuidado con los dioses falsos que podemos estar poniendo en nuestra vida, aún algunos que parecieran inofensivos, hermanos, o que parecieran adecuados. Tengamos muy en cuenta esa posición nuestra y sepamos que el Señor está pendiente de nosotros en todo momento. Continuemos con el discurso. Miren el Elder Cook lo que nos enseña. El profeta Moroni, dice él, bueno, discúlpenme, antes de seguir aquí, hermanos, todo lo que nos aleje del amor de Dios y del amor de nuestra familia es un ídolo. Ustedes dirán, wow, hermano, está siendo muy contundente aquí con esto. Sí, todo lo que los acerque, ustedes lo pueden sentir, todo lo que los aleje de su amor por Dios y de su amor por su familia es un ídolo. Es una idolatría que los aparta de lo más importante de su vida. Ahora sí continúo después de dar este concepto. El profeta Moroni, al hablar de nuestra época, advirtió acerca del amor al dinero y a los bienes materiales y dio a entender que los amaríamos más de lo que amáis a los pobres y a los necesitados, los enfermos y los afligidos. Si vamos a ser santos dignos, debemos velar por los demás y cumplir con la admonición del Salvador de amar a Dios y a nuestros semejantes. Un santo ama a Dios y a sus semejantes. Un santo de los últimos días, queridos hermanos y hermanas, no dice, amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Pero tal vez alguien entre nosotros podría decir, hermano Walter, la palabra aborrecer es muy fuerte. Entonces, cambiemos la palabra de la frase bíblica y adaptémosla con más suavidad a nosotros. Nadie puede decir, siendo santo o llamándose santo, que ama a Dios y desprecia a su hermano. ¿Despreciar es mejor que aborrecer? O nadie puede decir que ama a Dios y se olvida de su hermano. ¿Olvidarse es peor que aborrecer? Queridos hermanos y hermanas, sin importar la palabra que coloquemos ahí, después de amar a Dios y que sea negativa con respecto a nuestro hermano, nos aleja de Dios y no nos hace ser verdaderos santos. Pero todos podemos decir que amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, que amamos a Dios y servimos a nuestros hermanos, que amamos a Dios y nos ocupamos los unos de los otros. Ahí se mezclan los dos grandes mandamientos, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, una ilustración teológica muy al punto para lo que estamos leyendo. Al apartarse de las maldades, continúa el Elder Cook, del mundo, o el apartarse de las maldades del mundo, debe ir de la mano con la santidad. Un santo ama al Salvador y lo sigue por medio de la santidad y la devoción. La consagración y el sacrificio son una evidencia de esa santidad y devoción. Claro, tú no puedes decir que eres santo y no sacrificarte, y no cambiar, y no ser más devoto. El presidente Hinckley enseñó, sin el sacrificio no existe la verdadera adoración a Dios. El sacrificio es la prueba suprema del evangelio y significa consagrar el tiempo, los talentos, las energías y los bienes materiales para llevar adelante la obra de Dios. En Doctrina y Convenios 97.8 se afirma: todos los que están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí,
cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare, estos son aceptados por mí. El Señor acepta a los que sacrifican su vida por Él, queridos hermanos. Estoy pensando en algunas cosas, ¿no? El Señor manda que hagamos ministración, por lo menos. Que nos ministremos unos a otros. Que visitemos a las viudas y a los huérfanos. Que ayudemos al necesitado. ¿Lo estamos haciendo? Porque si no lo estamos haciendo, no nos estamos sacrificando. No estamos esforzándonos por ser más santos, más parecidos a Él y a su Hijo Jesucristo. Y bueno, no lo estamos amando, de hecho, porque Dios ama al que se sacrifica. Espero que estén ustedes opinando mucho, hermanos, colocando muchos comentarios aquí abajo. Este club de lectura va a ser particularmente corto el día de hoy. Ya estamos por terminar, pero espero que quede en nuestro corazón, como dicen por ahí los poetas, plasmado con tinta indeleble. Hay que amar a Dios, porque no se puede ser santo si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Yo recuerdo palabras de líderes, pero también de Martica hace muchísimos años. Quiero un hombre que ame a Dios primero que nada, porque sé que si ama a Dios primero que a nada, después me amará a mí primero que nada. Hermanos y hermanas, nuestras prioridades marcan nuestro camino y la senda que debemos tomar. Dijo presidente Kimball hace muchos años, donde una persona invierte su tiempo y su dinero, ahí está su corazón. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? En Dios, en la familia, en servirnos unos a otros y en trabajar. ¿Y en qué invertimos nuestro dinero? En satisfacer las necesidades de nuestra familia, ayudar a otros, edificar a Sion. Esas son las cosas que realmente importan, queridos hermanos y hermanas. Elder Cook, entonces, continúa diciendo, volviendo a la pregunta original de mi conocido en Atlanta que preguntó, ¿es usted un santo? Permítanme sugerirles 3 preguntas que les ayudarán en una autoevaluación. Primero, miren esta pregunta para saber si somos santos. Esta es para todos. Primera pregunta, ¿concuerda la forma en que vivimos con lo que creemos y se dan cuenta nuestros amigos y conocidos, como lo hizo el amigo del Elder High, de que nos hemos apartado de las maldades del mundo? Lo que somos, queridos hermanos y hermanas, demuestra, lo que hacemos demuestra lo que somos. Cuando yo le digo a una persona, es que yo soy miembro de una iglesia, santo de los últimos días, esa persona dice, qué interesante. Y de pronto se da la vuelta y dice, pero no parece, porque actúa totalmente contrario a lo que actuaría un cristiano verdadero. Y se hace llamar santo. Presidente Faust hace muchos años enseñó un concepto y él dijo, si hace mucho que alguien no nos dice que somos diferentes, tal vez algo está pasando en nuestro crecimiento espiritual. Porque si pasamos en la observación de los demás como cualquier persona y no nos diferenciamos, es porque seguramente no estamos viviendo los principios del evangelio que se nos enseñan en la iglesia. Porque esos principios nos hacen ser diferentes, queridos hermanos y hermanas. Muy bien. Recuerden eso, hermanas. Recuerden eso, hermanos. Segundo, nos distraen de seguir, adorar y servir al Salvador en nuestra vida diaria los placeres mundanos, las ganancias e intereses similares. Piensen en eso. Hay cosas que le sacan de foco y Cristo no es lo principal en su vida. Tercero, con el fin de servir al Señor y ser santos, ¿hacemos sacrificios que concuerden con nuestros convenios? O sea, yo me bauticé, en el caso mío como hombre, me bauticé, recibí el sacerdocio, recibí la investidura, me sellé, prospero para la vida eterna, persevero para la vida eterna. Todo eso está bien. Ahora, ¿hago sacrificios que concuerden con esos convenios que he hecho? Qué maravillosa bendición es ser santo de los últimos días. Me uno a eso.
Me gusta mucho la letra de las últimas estrofas del himno, Oh santos de Sión. Oh santos de Sión, sigan por el mismo sendero que sus fieles padres siguieron. Eleven en gratitud su corazón y al Dios viviente sirvan hasta el fin. Qué bonito. Testifico, dice el Elder Cook, nos unimos todos a esto, que el evitar los fines malvados y destructivos y sacrificarnos con el fin de prestar servicio nos hará merecedores de experimentar gozo, de ser santos de los últimos días, dedicados y, como lo prometen las Escrituras, de recibir la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. En el nombre de Jesucristo, amén. Qué hermoso mensaje, queridos hermanos y hermanas. Qué hermoso mensaje. ¿Es usted un santo? Es el discurso que hemos leído hoy con el Elder Cook, que nos lo ha traído aquí. Nuestro club de lectura 1087. O sea, con este discurso van 1087 discursos que hemos leído, queridos hermanos y hermanas. 1087 mañanas que nos hemos reunido aquí para conversar, hablar, platicar y analizar el Evangelio de Jesucristo. Aquí, literalmente, entre todos, estamos cumpliendo ese mandato, esa enseñanza que se nos da en el libro de Mormón. Y hablamos de Cristo, y enseñamos de Cristo, y profetizamos de Cristo. Nos regocijamos en Él. ¿Es usted un santo? También la portada del club de lectura de hoy tiene la misma pregunta. ¿Es usted un santo? Queridos hermanos y hermanas, les dejo nuestras clases de Doctrina y Convenios de Ven, Sígueme. Gracias por acompañarnos en ellas. Recuerden que anoche compartí este hermoso programa con ustedes. Ver con ojos antiguos el mundo de la Biblia a través o detrás de las palabras. Para prepararnos para el Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. Les invito a que lo puedan ver. Les invito esta noche a ver los programas de Hablando Claro con Liz. Siempre nos trae temas muy interesantes, basada en las Escrituras y en palabras de los profetas. No, hermanos, no son programas de opinión, son programas de enseñanza, donde se nos habla lo que los profetas han enseñado. Y aclaro, no son programas de opinión porque no lo son, porque si fuera para escuchar la opinión de nuestra querida Liz, pues de pronto, igual que la opinión nuestra, no tendría mucho sentido. Pero la opinión, la palabra, la doctrina enseñada por el Salvador y por los profetas, esa sí que es valiosa. Les amo mucho, queridos hermanos. Hoy ha sido un club de lectura pequeñito, pero les dejo con una invitación. ¿Son ustedes santos? Compartan una referencia. Envíennos un contacto, como lo hace mi amada Blanquita Estela Montes. Vayan a sus contactos en sus mensajes, en sus dispositivos, y compártanos 2, 3, 5, 10, qué sé yo. Y nosotros les vamos a enviar un mensaje de Cristo a ellos. Un santo predica el Evangelio. Por cierto, los santos de los últimos días predicamos el Evangelio de Jesucristo. Les amo, mis amados hermanos y hermanas, con todo mi corazón. Un fuerte abrazo. No olviden hacer la oración al finalizar este club de lectura. Espero que este mensaje nos ayude a ser más santos el día de hoy, aunque sea un poquito, y así ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Desde aquí, desde Morgad Foundation, les digo un fuerte abrazo. Chao, chao. Este contenido es una producción de Morgad Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.